Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Rosa, soy docente de la cátedra. Eh, Les reitero la bienvenida que la licenciada Picone les dio en el primer práctico a este primer cuatrimestre de la materia, obviamente de forma virtual. Y estamos aquí reunidos para comentar los contenidos teóricos, en este caso prácticos del trabajo práctico número 2 de la materia, que se trata de los cambios y las nuevas demandas en el mundo del trabajo basados en la bibliografía de eh, la autora Salanova. Cuando arrancamos con el análisis del texto, lo primero que encontramos es una relación entre lo que es el cambio con las organizaciones o el concepto de organizaciones y el concepto de contexto. Básicamente notamos que a lo largo de la historia, tanto las organizaciones como el contexto en el cual estas organizaciones se mueven o del cual surgen, eh, han sufrido cambios y la verdad que sobre todo en estos últimos tiempos esos cambios han sido muy grandes. Entonces, las organizaciones del 1800 no son las mismas organizaciones del 2020. El contexto general, el contexto organizacional y el contexto laboral a nivel empleado tampoco es el mismo, y es básicamente la relación entre este cambio general eh, y cómo lo relacionamos con los niveles organizacional, individual a nivel empleado y social a nivel general, lo que nos va a guiar a lo largo de este práctico. Como reseña histórica, este cuadro extraído del texto nos presenta básicamente que desde mediados de 1800 hasta supuestamente un futuro cercano, que ya estamos a 30 años del 2050, nos muestra el desarrollo histórico de cómo fue cambiando en este caso la industria en general, con sus consecuentes fuentes de trabajo o puestos de trabajo. Entonces, a mediados del 1800 casi todo giraba alrededor de la agricultura y sus derivados, con la invención de la máquina de vapor, una sociedad agrícola, para ir pasando luego del 1900 en adelante y la revolución industrial que vamos a encontrar por aquí, hacia una industria pesada en donde la ingeniería eléctrica, los petroquímicos son las industrias que están en mayor desarrollo, generando el comienzo de una sociedad industrializada, ¿sí? Para ya desde el mediados del 1900 hasta la actualidad encontrarnos con un desarrollo muy grande de la industria informática, generando el comienzo de la sociedad de la información, y a su vez un poquito más tarde la sociedad de los servicios, generando todas las fuentes de trabajo, la mayoría de las fuentes de trabajo en relación a la tecnología de la información. Entonces, hablando de los cambios actuales, lo que podemos ver que nos plantea el texto es que hay cambios a nivel contexto externo que se dan en relación a la economía, la política, la demografía y la tecnología, que esos cambios en este contexto generan cambios en el contexto organizacional, ¿sí? Que son estos cambios a nivel de las organizaciones o las empresas, que a su vez producen nuevos acuerdos laborales, porque si cambia la economía, la política, la demografía, la tecnología, también van a cambiar estos acuerdos laborales, ¿sí? Uno de esos ejemplos es lo que está sucediendo en este momento con la virtualidad de las clases. El acuerdo laboral entre los docentes como nosotros y los alumnos, o entre los docentes y la institución o universidad, cambió en base a esta situación sociosanitaria que estamos viviendo, y lo que no se ve aquí en este recuadro negro es que lo que dice es que este cambio externo genera un cambio a nivel organizacional y que influye a su vez en el contexto laboral a nivel individual del empleado. Entonces podemos entender esto como si fuera una cascada. Bien, lleva a otro. Entonces, lo que estábamos diciendo de la cascada y un cambio lleva a otro, básicamente es
está representado en esta diapositiva con estos tres engranajes. Yo no puedo generar un cambio en el contexto externo sin que éste mueva al contexto organizacional y este a su vez al trabajo del empleado, y básicamente lo mismo puedo pensar al revés, ¿sí? Empezando del engranaje que quiera empezar, siempre voy a estar generando un cambio en los otros tipos de contextos. Pero el concepto de contexto externo nos va a llevar a la idea de la aldea global, en donde tanto la Internet como los efectos que produce de comunicación o de aumento de la comunicación nos generan esta idea de que en realidad ya no existen las fronteras ni las divisiones de países, sino que está todo unificado. A nivel organizacional, ¿sí?, hay tres tipos de cambios que se pueden dar en función de este cambio del contexto general que habíamos visto anteriormente, que son, por un lado, las fusiones, es decir, cuando dos organizaciones se juntan para generar algún tipo de beneficio entre ellas o hacia una de ellas. Las reducciones, de plantilla, que no es lo mismo que downsizing y right sizing, que en este cuadrito se aclara muy bien, o las privatizaciones, que es de dejar que el gobierno de un lugar, de un país, venda, ¿sí?, esas empresas estatales a grupos inversores privados que tienen obviamente sus propios intereses. Volviendo un segundito acá a lo de reducción de plantilla, que dice la causa suelen ser causas técnicas, económicas, organizativas y o de producción, pero que no es lo mismo que reducir el tamaño de la empresa, o el downsizing, que es reducir la escala y el alcance del negocio, o el right sizing, que es el ajuste empresarial, donde se supone que estamos reorganizando a los empleados para aumentar la eficiencia. Bien. Bueno, pero ¿a qué nos lleva todos estos cambios, tanto en el contexto general, organizacional y laboral a nivel individual? Nos lleva a que notemos una gran diferencia entre lo que eran las organizaciones tradicionales con las organizaciones modernas, y como pueden ver en este cuadro, a nivel contexto externo, vamos a encontrar que la diferencia es que en las organizaciones tradicionales existía una monocultura y una jubilación anticipada, mientras que en las organizaciones modernas existe una diversidad de culturas y una jubilación tardía. Hoy no es extraño ver, supongamos un psicólogo, ya que ustedes están por recibir de eso, que trabaje más allá de los 65 años, que sería la edad jubilatoria actual, o a un ingeniero o a cualquier persona que trabaja más allá de su edad jubilatoria, ¿no? Luego, en el nivel de contexto organizacional, podemos notar que en las organizaciones tradicionales existía un contexto estable, trabajo para toda la vida y trabajo individual, y esto tiene que ver con la tarea que estuvieron realizando la primera semana, a diferencia de que en el contexto organizacional de las organizaciones modernas estamos enfrentados a un continuo cambio, a un trabajo precarizado, donde se prioriza el trabajo en equipo en general y la estructura tiende a ser más vertical, digamos, se tiene o se valora, es la palabra, el autocontrol y la autorresponsabilidad, y no hay límites en cuanto a pautas y horarios como en las organizaciones tradicionales. Hoy en día, por ejemplo, un docente puede estar a las 3 de la mañana grabando este práctico, cosa que no es así, pero puede suceder. Ya no hay un límite estructurado en donde se pueda definir ese horario, ¿no? Mientras que en el contexto laboral, en las organizaciones tradicionales casi siempre había más demandas físicas que mentales y emocionales. La experiencia era una pauta que se valoraba y mucho. Hoy en día todo el tiempo estamos aprendiendo, incluido a grabar PowerPoint con sonido como en este momento.
En estas organizaciones tradicionales el trabajo era extenso, mientras que lo que sucede en la modernidad es que lo que se intensifica fue el trabajo en sí mismo, ¿sí? No las largas horas de trabajo, pero sí el trabajo se encuentra intensificado en su intensidad, valga la redundancia. Muy interesante lo que plantea Ulrich, que la contribución del empleado entonces se convierte en una cuestión empresarial crítica, porque al tratar de crear una mayor producción con menos empleados, es decir, cuando trato de aumentar la eficiencia de mi trabajo y reducir los costos, las empresas no tienen otra opción que tratar de comprometerse no solo con el cuerpo, o sea, con la fuerza física del empleado, sino también con la mente y el alma, plantea Ulrich. ¿Y a qué llegamos con todo esto? Pues básicamente llegamos al concepto de engagement, que en inglés, perdón, que en castellano se traduce como compromiso. El trabajador engaged o el trabajador comprometido, básicamente lo que nos plantea o que nos permite es entender que es un trabajador que va más allá de lo que su contrato laboral le plantea que tiene que hacer en la letra en sí misma, sino que además le agrega un plus personal de emocionalidad, de compromiso, de exigencia propia para desarrollar ese trabajo, lo cual tiende a notarse claramente la diferencia entre un trabajador engaged y un trabajador no engaged. Al entender este concepto de engagement, lo que vamos a poder ver, como se ve en la tabla, son que podemos empezar a notar ciertas competencias, tanto emocionales, cognitivas, motivacionales y conductuales, que diferencian este tipo de trabajadores de aquellos que no están comprometidos con su trabajo. Entonces, este concepto lo van a poder relacionar tanto con el concepto de competencias psicosociales, que lo van a ver más adelante, como con una contraposición a nivel en la unidad de trabajo y salud, que es la última unidad o el último eje de trabajo de la materia del año que viene, con el concepto, lo van a poder contraponer al concepto de burnout. Por último, lo que estaría interesante que hagan como entregable esta semana es elegir una película, fragmento de película, que se vincule con lo que fueron sus prenociones o son sus prenociones de lo que era la psicología laboral y lo puedan plasmar o ver representado en algún fragmento. No tiene que ser necesariamente de película, puede ser comercial, etcétera. Bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, les mando un saludo y espero que se cuiden.